Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6.317 del año 2016, formado por inconstitucionalidad de la Ley de Carácter General Parcial promovido por Luis Eduardo Jarquín Pira, impugnando el decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, y el párrafo segundo del artículo 25 bis, reformado por el artículo 14 del decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala, y el párrafo segundo del artículo 88, adicionado por el artículo 18 del decreto 46-2016 del Congreso de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte hará relación de las normas denunciadas, de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el señor secretario. Gracias, señor presidente. Quien promovió la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general por vicio parcial, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que, luego de agotado el procedimiento previo en su debida oportunidad, la Honorable Corte de Constitucionalidad, integrada como corresponde, dicte sentencia declarando con lugar la presente inconstitucionalidad de ley de carácter general por vicio parcial planteada contra el segundo párrafo del artículo 25 bis en su texto vigente al tenor del artículo 14 del decreto 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala y contra el segundo párrafo del artículo 88 en su texto vigente al tenor del artículo 18 del decreto 46-2016 del Congreso de la República de Guatemala, ambos pertenecientes al decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. Consecuentemente, se resuelva que las normas declaradas inconstitucionales quedan sin vigencia y han dejado de surtir efectos desde la fecha en que se publique en el Diario de Centroamérica la suspensión provisional, o en su caso que deja de surtir efectos desde la fecha en que se publique en el Diario de Centroamérica la sentencia favorable si no existió suspensión provisional. Se ordene la publicación de la sentencia dictada dentro de la presente acción en el Diario de Centroamérica dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme. En atención a lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De conformidad con lo que establece el artículo 66 del acuerdo mencionado, cada uno de los sujetos intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante de la inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial y requiriente de esta vista pública, señor Luis Eduardo Jarquín Pira, quien actúa con el auxilio de su abogado Juan Francisco Capuano Enríquez, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, Máximo Tribunal de la Justicia Constitucional. Señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados, es un honor estar aquí en representación de Luis Eduardo Jarquín Pira, interponente de la acción de inconstitucionalidad de ley general por vicio parcial. Y procedo a evacuar la audiencia para la vista de la siguiente forma. El tema es mixto, derecho penal sustantivo y derecho administrativo. Entonces tendremos 2 temas que demostrarán cómo 2 normas de la Ley de Contrataciones del Estado colisionan con nuestra Constitución. Los subtemas para el primer tema es las leyes penales en blanco, el principio de legalidad o lex scripta certa y la certeza y seguridad jurídica con la razonabilidad de las leyes.
Para el segundo tema, los subtemas son la gratuidad de la administración pública y precisamente el derecho de igualdad. Nos vamos a los antecedentes para el primer tema. Artículo 25 bis, no existía en la Ley de Contrataciones del Estado. Crea una figura tipo penal que se llama pacto colusorio en las adquisiciones públicas. El artículo está dividido en 5 párrafos. El primer párrafo crea perfectamente el tipo penal. El cómo, el quién, el cuándo, el dónde y el para qué, perfectamente bien hecho. Me voy a omitir el segundo párrafo, que es el impugnado. El tercero y el cuarto párrafo establecen las sanciones y el quinto párrafo establece la obligación de denunciar ante indicios de pacto colusorio. No hay problema con esos párrafos. Pero el segundo párrafo, Honorable Corte de Constitucionalidad, crea una presunción legal y crea una ley penal en blanco. Crea una presunción legal de delito porque dice que se entiende que también se comete el delito de pacto colusorio cuando 2 sociedades participan en el mismo evento de acuerdo a los términos de partes relacionadas establecidos en la ley del impuesto sobre la renta. Y estamos de acuerdo con la ley penal en blanco. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que es perfectamente válido hacer referencias a otros artículos de otras leyes porque el derecho es evolutivo, es cambiante y tiene que ser dinámico, y precisamente de esa manera se integra, siempre y cuando que esa norma penal de referencia, que es la norma penal en blanco, no es que esté en blanco, sino que hace referencia a otra norma penal o a otra norma jurisdiccional para integrar los elementos del delito. Pero si la otra norma carece de los elementos del tipo, el quién, el cómo, el dónde, el por qué, el para qué, cuál es el bien jurídico tutelado, cómo se comete el delito, entonces realmente se comete en el error de fallar en uno de los requisitos elementales de una norma penal, que es el principio de legalidad. Pero porque no basta que esté escrita, claro, la lex scripta, no, tiene que ser certa, tiene que haber certeza y seguridad jurídica para los ciudadanos que acciones o omisiones son las que se cometen para caer en pacto colusorio. Lo que sucede es de que no hay ni un solo verbo rector. Solo dice, también se entiende que comete pacto colusorio si 2 sociedades participan en un mismo evento, de acuerdo al concepto de partes relacionadas de la ley del impuesto sobre la renta. Pero aunado a eso, que simplemente con la lectura se da uno cuenta de que carece de verbos rectores y que pareciera que penaliza la simple, lisa y llana participación de 2 sociedades en un evento, hay más. Resulta que esa norma del 25 bis es creada en el 2015 y dice que hace referencia al concepto de partes relacionadas de la ley del impuesto sobre la renta. Resulta que la ley del impuesto sobre la renta había sido derogada en el 2012 por la ley de actualización tributaria, decreto 10-2012. Entonces no solo no es certa, sino que hace referencia a una ley derogada. Claro que la ley de actualización tributaria tiene un libro que trata el impuesto sobre la renta, así lees, pero eso a decir que es la ley del impuesto sobre la renta cuando la propia ley de actualización tributaria la había derogado, no es permitido en lo penal. En otras ramas del derecho sí, pero en derecho penal no, porque no se puede aplicar analogía ad malam partem, ni se puede hacer una interpretación extensiva. No, pues ahí lo que se quería referir era a la ley de actualización tributaria que contiene el libro del impuesto sobre la renta. El artículo dice claro, de acuerdo al concepto de partes relacionadas de la ley del impuesto sobre la renta. Pero omitamos eso, digamos, no, hombre, usted está exagerando, es muy estricto. Sí, es la ley de actualización tributaria. Vámonos al concepto de partes relacionadas del artículo 56 de la ley de actualización tributaria. Este artículo tampoco tiene verbos rectores y se refiere a una sociedad que está en el extranjero y que participa con otra sociedad en Guatemala y que tienen relación entre sí, y eso sirve para establecer cargas tributarias. Pero realmente no hay un objetivo penal o un verbo rector que se pueda penalizar. No tiene actitudes reprochables. Solo se entiende que están relacionadas cuando tienen la misma participación accionaria, cuando son los mismos socios, cuando tienen similitud de objetos, tienen la misma comunicación, etcétera, o composición accionaria. Realmente eso es lo que
se establece en cuanto a que tampoco en las partes relacionadas existe un verbo rector, porque eso no es lo que busca la norma penal. La norma penal persigue penalizar cuando alguien se pone de acuerdo con otro alguien y hay un acuerdo, un convenio para impedir la libre competencia en los eventos de adquisición pública. Y entonces el Estado se ve perjudicado porque entonces recibe un bien que pudiese haber recibido un menor precio si no hubiese habido ese acuerdo entre las partes. Eso es lo que busca el delito de pacto colusorio, que no haya ese acuerdo, que no haya ese convenio, que todos echen punta ahí en la competencia libre para dar un buen precio. No que simplemente dos partes participen o dos sociedades relacionadas participen en un mismo evento. Eso va en contra de la invitación que la misma Corte Constitucional hace de invitar a la iniciativa privada a participar en los negocios del Estado. Porque realmente, voy a ponerles dos ejemplos reales. Dos entidades pertenecen a un mismo grupo empresarial. Una entidad se dedica a vacunas, la otra entidad a leches. Hay un evento que ahora, como los organismos internacionales como UNOPS, que tienen varios rublos o renglones, piden que coticen vacunas, piden que coticen leches. Participa uno cotizando vacunas, participa otro cotizando leches, pacto colusorio, porque el segundo párrafo dice que si dos sociedades participan y son partes relacionadas, hay pacto, se presume pacto colusorio. No hay un amarre del segundo párrafo con el primer párrafo, que está perfectamente bien hecho. No dice, deberá entenderse que también no solo la simple participación, sino que además tiene que haber un afán, un animus delicti de crear un acuerdo, convenio o actitud paralela para defraudar, no defraudar, sino impedir o restringir la libre competencia. Otro ejemplo real: en las familias no todos se llevan muy bien, hay familias que no se llevan, hay hermanos que no se llevan. En este caso, mi cliente con su hermano no se llevan y son competencia directa, cada uno tiene su sociedad, unos compiten con mismos productos con distinta marca, participaron en un evento, uno con una marca, otro con otra marca, pero el mismo producto base, pacto colusorio, denuncia ante el Ministerio Público por la junta directiva del organismo donde se cotizó, porque tenían los mismos apellidos. Entonces, de acuerdo al concepto de partes relacionadas de la ley del impuesto, se presume que hay pacto colusorio. No puede ser de esa manera, porque entonces ¿dónde quedaría la libre competencia? Si los hermanos, si se ven en la calle, se pegan. No puede ser de que simplemente porque participaron, entonces se presume el pacto colusorio, porque el segundo párrafo así lo establece. No es eso lo que busca. Lo que se tiene que entender es de que no perseguimos que no se penalice el pacto colusorio. Lo que perseguimos es que si se crea una norma penal, que se cree con todos los tipos bien establecidos de manera cierta, para poder saber la previsibilidad del derecho. Si yo hago esto, entonces voy a cometer el delito de pacto colusorio. Con eso finalizo el primer tema. Por esa razón es inconstitucional, porque no es cierta, no cumple con el principio de legalidad, carece de certeza y seguridad jurídica, y no es razonable, porque no es razonable que solo porque participen lisa y llanamente dos sociedades sea razonable penalizarlo. El segundo tema, me paso a lo administrativo. El artículo 88, Ley de Contrataciones del Estado, ya existía. Se trata sobre sanciones pecuniarias. Está redactado ahora en dos párrafos. El primer párrafo se refería a sanciones pecuniarias a los contratistas del Estado que incumplían con entregar mercadería o los penalizaban por alguna cuestión. O los propios funcionarios públicos que no velaban por los intereses del Estado, entonces les ponían una multa en sede administrativa. Pero con la reforma recién del año 2016, crean un segundo párrafo donde dicen, ok, si usted plantea recurso de reposición y revocatoria y es declarado notoriamente improcedente o notoriamente frívolo, se le va a imponer una multa del 1% del valor de la negociación hasta un máximo de 5,000 quetzales. Dígame si no es inconstitucional. Dígame si no el artículo 2 de la Ley del Contencioso dice que la administración pública será gratuita. Realmente, en el presente caso, en ninguna otra rama del derecho administrativo se penaliza por plantear un recurso de revocatoria y reposición y que esté, aunque sea declarado notoriamente frívolo o improcedente. En ninguno. ¿Por qué ahora en materia de contrataciones del Estado sí se va a penalizar?
Esta honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido cánones para establecer desigualdades. El derecho igual, igual consecuencia de derecho; el derecho desigual, desigual consecuencia de derecho, permisible, pero hay cánones, están bien establecidos. 1. Situaciones con aspectos distintos y relevantes. 2. Finalidad y justificación razonable, de acuerdo con los principios constitucionales. Y 3. Coherencia y proporcionalidad de la distinción de la relación a la finalidad perseguida. Esos son los 3 cánones. En el presente caso no se da ninguno de esos. ¿Cómo se pretende justificar de que ahora sí se va a poner multa a los que plantean recursos de revocatoria y reposición si se les declara notoriamente frívolo o notoriamente improcedente? Todos los van a declarar así, sin lugar a dudas. ¿Por qué el administrado que quiere cumplir con el mandato de la propia Constitución de que se deberá invitar a la iniciativa privada a que participe en los negocios del Estado, a que sea proveedor del Estado? ¿Por qué solo a ellos se les va a poner multa por si se les declara su recurso de revocatoria y reposición de esa manera? Realmente recordemos que después de eso sigue la fase judicial, lo contencioso administrativo, también ahí pueden haber costas judiciales. Realmente, si somos honestos en el análisis, lo que se persigue es desmotivar al administrado, que no plantee su recurso de revocatoria o reposición porque son 5,000 pesos los que van a tener que pagar. Eso es lo que realmente se busca, pero no puede ser que en este caso se permita esa desigualdad cuando no se cumple con los cánones. No se puede decir que lo que pasa es que en la administración pública, específicamente en contrataciones del Estado, el Estado sufre un perjuicio porque se detienen las contrataciones. Yo he planteado los recursos de revocatoria y reposición y cuando llego, eso ya se despachó usted. No suspende, no hay un perjuicio. Simplemente el administrado está tratando de ganar su resolución para hacer valer sus derechos. Por esa razón, las normas apuntadas como inconstitucionales con el proceso de subsunción, de contraste y de verificación en premisa mayor, premisa menor y conclusión que obran en el memorial y que es innecesario hacerlo valer aquí en 15 minutos, colisionan con nuestra Constitución. El segundo párrafo del artículo 25 bis colisiona con el artículo 2 y 3 de la Constitución que establecen la certeza y la seguridad jurídica, colisiona con el artículo 17, el principio de legalidad que contiene el requisito del ex scripta cierta de las normas penales y obviamente con el principio de razonabilidad de las leyes que está de manera inominada en el artículo 44 constitucional. Y el segundo párrafo del artículo 88 del decreto de la ley de contrataciones del Estado, en su segundo párrafo, es inconstitucional porque colisiona con el artículo 4 que establece el derecho constitucional a la igualdad. De ahí que con base con lo anteriormente expuesto denota la colisión existente entre las normas y nuestra Constitución y por esa manera respetuosamente solicito que en primer lugar se tenga por evacuada la vista en nombre del interponente Luis Eduardo Jarquín Pira en la manera que ha quedado desarrollada. En segundo lugar, que por favor se revise la decisión de no haber otorgado la suspensión provisional de las normas. La violación es evidente y es de bulto y atenta contra, es un hecho que atenta contra los derechos constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos. Y en tercer lugar, que se dicte sentencia declarando con lugar la inconstitucionalidad planteada en los extremos y de acuerdo a las peticiones de fondo contenidas en el memorial contentivo de la misma. Muchísimas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad. Eso es todo. Muchas gracias, abogado Capuano Enríquez. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos de Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo, quien actúa en su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía, al analizar la confrontación de las normas impugnadas respecto del contenido de las normas constitucionales que indica el accionante en su memorial contentivo de la presente acción de inconstitucionalidad, se pronuncia en primer lugar en cuanto al segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual fue reformado por el artículo 14 del Decreto 9/2015 del Congreso de la República. Esta Fiscalía considera que la circunstancia de que el legislador haya tomado en consideración incluir dentro del sistema normativo penal el tipo de pacto colusorio responde a la necesidad de regular las conductas de las personas en cuanto a que se protejan los bienes del Estado. En virtud que no se debe violentar el patrimonio del Estado cuando los sujetos, tanto activo como pasivo, se conculcan o se unen
para obtener un beneficio para ellos o para los otros en la obtención de determinados productos. En virtud de lo cual esta Fiscalía considera que la norma impugnada no violenta el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que el fin de dicha norma es evitar la competencia desleal entre los grupos empresariales que tengan una relación entre las empresas, entre los cuales podrían tener dirección o administración de las mismas. Esta Fiscalía considera que las circunstancias antes descritas fueron contempladas por el legislador dentro de la norma antes indicada. Con la venia del señor presidente, solicito su autorización para dar lectura a un extracto de la sentencia 1258-2000 de fecha 10 de julio de 2001. Al lugar puede proceder. Gracias. Esta dice así: de esa cuenta, para dar solución al planteamiento del solicitante, es necesario indicar que, conformidad con el criterio sostenido por este tribunal, la seguridad jurídica consiste en la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico, es decir, hacia el conjunto de leyes que garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente e inteligible. En tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la ley fundamental. Por ello puede afirmarse que la seguridad jurídica es generadora de certeza jurídica y a su vez garantía contra la arbitrariedad del poder punitivo del Estado. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que el principio de la legalidad penal es el fundamento por medio del cual no se pueden crear delitos, o sea, hechos que puedan constituir delitos si no han sido declarados por una ley anterior. Esto nos sirve de fundamento para determinar que la norma impugnada se encuentra debida, convalidada y fundamentada por el principio de la facultad que tiene el Congreso de la República de la potestad facultativa de emitir las leyes y reglamentos, en virtud de lo cual no se determinan las violaciones a dicha norma. Por otro lado, el postulante también indica que la norma impugnada es irracional y constituye una ley penal en blanco, en virtud que es arbitraria, al indicar que dicha norma refiere entre sus términos al impuesto sobre la renta, el cual entró en vigencia cuando ya había sido derogada, entrando en vigencia la Ley de Actualización Tributaria. Pero esta Fiscalía, al analizar el contenido del título 1 de la Ley de Actualización Tributaria, advierte que dentro del artículo 56 se define cuáles son las partes relacionadas y hace relación también al impuesto sobre la renta, en virtud de lo cual la norma impugnada refiere en sí al impuesto sobre la renta que existe en la norma antes indicada y no a un decreto determinado cualquiera. Ahora bien, en cuanto al segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Contrataciones del Estado, adicionado por el artículo 18 del Decreto 46-2016 del Congreso de la República, esta es Fiscalía del criterio que no causa violación alguno al principio de igualdad, en virtud que este consiste en el conjunto de derechos, deberes y garantías del ordenamiento jurídico. Es decir, que las leyes deben ser aplicadas para todas las personas en forma igual y desigual cuando la ley así lo indique. Es decir, en forma desigual cuando en un caso los hechos parezcan iguales, pero realmente se le debe dar un trato diferente, situación que sucede como en este caso con la norma impugnada, por lo que esta Fiscalía considera que no se violenta ninguna ley al otorgarle facultad al ente administrativo para que pueda imponer multas a los particulares cuando en forma ilegal presenten recursos frívolos e improcedentes únicamente para retardar el trámite de los procesos administrativos. En virtud que recordemos que dentro del proceso administrativo dicho planteamiento de recursos suspende el trámite del proceso, con lo cual no se puede dar agilidad a los procedimientos administrativos y lo que pretende el legislador es que a través de la Ley de Contrataciones del Estado se manifieste en una forma eficiente y eficaz, por lo que también esta Fiscalía considera que dicha norma no es inconstitucional. Por lo a criterio del Ministerio Público, las alegaciones vertidas por el accionante no tienen asidero legal, porque las normas impugnadas están acorde, en primer lugar, al derecho de igualdad, que viene en concordancia con el de seguridad y certeza jurídica, proporcionalidad y razonabilidad.
respetándose la jerarquía de la norma donde la Constitución es la cúspide de todas las leyes. De tal manera que, conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta convalida y fundamenta la creación de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos, y en virtud de lo cual la Ley de Contrataciones del Estado se vio obligada a crear un tipo antijurídico por medio del cual se delega al ente administrativo a imponer multas cuando se planteen los recursos frívolos o improcedentes. Por lo que esta Fiscalía no denota las violaciones denunciadas, por lo que con todo respeto solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial interpuesta por el señor Luis Eduardo Jarquín Pira en contra del párrafo segundo del artículo 25 bis, reformado por el artículo 14 del decreto 9-2015 del Congreso de la República, y párrafo segundo del artículo 88, adicionado por el artículo 18 del decreto 46-2016 del Congreso de la República, ambos de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 5792 del Congreso de la República, y en consecuencia se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Galindo. Se clausura la presente audiencia. Buen día.